candidatos, los precandidatos a diputados nacionales, en este caso María Eugenia Ciminari. María Eugenia Ciminari es precandidata a diputada nacional por el partido GEM en Acuerdo San Luis. Acuerdo San Luis es la agrupación política que aquí en el ámbito de la provincia de San Luis representa Consenso Federal. María Eugenia Ciminari, mucho gusto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Mario, a vos y a toda tu audiencia. Mucho gusto Bueno, también. ¿es la primera participación de este tipo en política o no? En realidad no, participé hace unos años, en el 2011, también como precandidata a diputada nacional cuando se presentó el doctor Wiener, este, en el 2011 como candidato a presidente él. Ujú. Ahí Este, también, y bueno, he tenido algunas otras participaciones, pero también como concejal en Juana Coslay, candidata a concejal, eso, estos últimos años. María Eugenia, bueno, Sí, y el objetivo ahora, digamos, como ideas que plantean eh, eh, desde el GEN en el Acuerdo San Luis, ¿cuáles sí. son? Bueno, nosotros, como bien nos presentaron, estamos acompañando al doctor Labaña y a Urtubey en Consenso Federal, así que nuestra primera gran idea es levantar esta Argentina de una vez por todas a través del consenso, ¿no? Y bueno, por supuesto, a través de medidas económicas como son las últimas que han estado divulgándose para reactivar Argentina. Y bueno, particularmente yo estoy preocupada por la educación. Creo que un país, para que se desarrolle, tiene que pensar en la educación en primer lugar, ¿sí? Los países desarrollados no es que tengan más o mejores recursos que otros países, sino que han invertido en educación, en salud, en ciencia, en tecnología. Así que bueno, mis preocupaciones son esas, también el ambiente y la salud, ¿sí? Eh, con Y en respecto, materia educativa, sí, ¿qué te propones? bueno, en materia educativa yo creo que hay que hacer una reestructuración de todo el sistema educativo, ¿sí? Desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Por ejemplo, en el caso del nivel de la educación superior, habría que revisar la ley, ¿sí? Hay varias propuestas presentadas, habría que revisarlas y ver de reflotarlas, ¿sí? La ley es del año 95. Ujú. Y con respecto, bueno, desde la educación inicial hasta y pasando por la primaria y la secundaria, creo que habría que jerarquizar a la profesión docente, sí, que está muy desvalorizada, no solo una cuestión de sueldo, sino también yo llevaría a todos los profesorados al ámbito universitario, ¿sí? Sería una forma de jerarquizar. De todas maneras hay que reestructurar todo el sistema. Pensemos que las nuevas tecnologías, ¿sí? Eh, los niños muchos ya son nativos digitales, Ujú. o sea que habría que aprovechar eso, ¿sí? Para lograr mejoras en la enseñanza. Los docentes se quejan mucho y hay peleas de las pruebas a aprender, por ejemplo, Sí. en vez de utilizarlas para mejorar, que no quieren que se les tome los resultados, etcétera. Lo que habría que hacer con eso es tomar esos resultados y tratar de mejorar. No, pasan los años y la educación y los parámetros no mejoran. Ujú. Precisamente entre las propuestas, digamos, principales efectuadas por Consenso Federal, Sí, hay una que a mí me ha interesado, que has empezado a desarrollar recién, que tiene que ver con lo que denominan la igualdad de oportunidades y están haciendo referencia al explicar esa propuesta en los avances tecnológicos, lo que nos acabas de decir, y las necesidades digamos, producir reformas en materia educativa que preparen a la gente para los nuevos trabajos, para el mundo del trabajo, ¿no? Esta es la exacto, expresión que exacto. utilizan, ¿no? Sí, sí, Eh, tal cual, tal cual. Hay también una plataforma que se llama TICMAS, que es una propuesta del doctor Manes, que está muy interesante porque
es para acompañar estudiantes, docentes, instituciones, y fíjate que lo que hace es desarrollar las habilidades como resolución de problemas, trabajo en equipo, pensamiento crítico, creatividad, comunicación, ¿sí? Porque antes, viste, el maestro, el docente era el que sabía todo, ¿no? Sabía mucho más que los niños. Y ahora los niños buscan en Google, o sea, necesitan algo, quieren saber algo y buscan en Google. Por supuesto que el docente es absolutamente necesario para guiar en esa búsqueda, además que, por más que hemos cambiado, no hemos cambiado en el aspecto social, por supuesto que es necesario que el docente esté en el aula, pero de otra manera, ¿no? Guiar en el aprendizaje. Ustedes vinculan la educación con el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Es que sin educación no, primero que no se puede obtener un trabajo digno, ¿no? O sea, en cuanto nos eduquemos y capacitemos, eh, por supuesto se puede lograr un mejor trabajo, Ujú. ¿sí? Sin capacitación y sin educación, es difícil. Además, eh, fíjate que he estado leyendo así encuestas y que le hacen a la gente y las preocupaciones son, ¿no es cierto?, el narcotráfico, la inseguridad, la inflación, etcétera. Nadie habla de educación, pero fíjate que están muy relacionadas, porque si hay educación, todos esos parámetros disminuyen. Por ejemplo, se ha hay estadísticas de los presos que estudian, Ujú. ¿sí? Disminuye muchísimo la reincidencia, por ejemplo, Ajá. ¿sí? Entonces, realmente está relacionada con todos estos parámetros que, por supuesto, la gente está preocupada por la falta de trabajo, la inflación, inseguridad, etcétera. Pero casi nadie habla de educación. Y en realidad sería lo primordial para que un país se desarrolle y para que todas estas preocupaciones también ¿Y a qué disminuyan. atribuyes el hecho de esta poca referencia en materia educativa en las campañas políticas? Y porque yo creo que hasta el momento todos los políticos y presidentes que hemos tenido, o en su mayoría, a la educación la ven como un gasto, no la ven como una inversión. Ese ha sido el problema. Yo creo que las propuestas del doctor Labaña son muy buenas en ese sentido. Yo sé que él ha estado conversando, por ejemplo, con el doctor Manes, que bueno, él absolutamente piensa eso exactamente. Y bueno, y no. Y lo que pasa es que los políticos hacen promesas a corto plazo y de educación no, prácticamente nadie habla. Sí, algunos dicen, bueno, sí, vamos a aumentar el presupuesto, etcétera, Pero no pero lo nada ponen más. no lo ponen como un eje principal. No, no, No no. lo muestran como un eje No lo principal. muestran como un eje Ujú. principal, pero fíjate que la gente tampoco. Sí. Por eso tampoco ellos lo hablan, tampoco lo dicen ellos, porque Ujú. tampoco lo ven entre las prioridades de la gente. Ujú. O sea que Eh, hay que hacer como un cambio de paradigma, digamos, ¿no? En Argentina con respecto a eso. ¿Y será que está más urgente comer que educarse? Bueno, por supuesto. Para poder educarse hay que alimentar el cerebro, en Ujú. primer Sí, lugar. sí. Y en eso los primeros 1000 días de vida, que eso incluye los, los días de embarazo, ¿sí? Desde la fecundación hasta el nacimiento y del nacimiento hasta los 2 años. No, eso es absolutamente necesario. Si una embarazada o un niño no come, no, su cerebro por supuesto que no se va a desarrollar como cuando está bien nutrido y alimentado. Ujú. Eso es fundamental, las dos cosas, No es que me por supuesto. quiera, digamos, no es que tome los criterios que están exponiendo desde otras fuerzas políticas para, digamos, desarrollar o que desarrollan como principal motivación para buscar el apoyo electoral. Pero sabes que en San Luis se hace, en realidad no es de ahora, es de hace bastante tiempo,
sí, se hace mucho hincapié como que se va al Congreso a defender a la provincia. Y que si no se defiende a la provincia en el Congreso pareciera que no se cumple la tarea confiada por la comunidad. Hay algunas cuestiones que sí son concretas y que constituyen requerimientos provinciales ciertos, ¿no? sí, Entre ellos está la cuestión de ciertas de deudas que mantiene la nación con la provincia y que han merecido, obviamente, hasta sanciones judiciales. sí. Quiero conocer qué postura tienes respecto de esa idea de que si no se va por el tema de la defensa de la provincia no sirve. No, no. O sea, creo que no es lo único que uno va a hacer al Congreso de la Nación, ¿cierto? Por supuesto que uno va al Congreso de la Nación representando a su provincia. Si hay algo, alguna ley que beneficie a toda la Argentina, inclusive a la provincia de San Luis, por supuesto que se va a luchar por ella, pero no se va, creo que no se va al Congreso de la Nación exclusivamente a pelear cuestiones de San Luis, nada más. Uno está representando a San Luis para beneficiar a toda la Argentina. Por Ujú. supuesto que las leyes pueden beneficiar a San Luis también. Por ejemplo, la ley de promoción industrial, que ya está aprobada por las cámaras, beneficia absolutamente a San Luis. Falta reglamentarla, falta la firma del presidente, que bueno, en eso Labaña se ha comprometido a hacerlo. Entonces, bueno, esa es una ley, por ejemplo, que directamente nos beneficia a nosotros como provincia. Ujú. Pero no quiere decir que yo voy a ir solamente a pelear por las cosas de San Luis y que los otros temas no me van a interesar o voy a votar en contra de ninguna manera. Es Eh, una cuestión más amplia, me parece, Los ir al legisladores Congreso van de a la tener, Nación. disculpa, los legisladores Sí, van a tener que tratar sí o sí cuestiones como, por ejemplo, las vinculadas con la interrupción de la gestación, de la ley del aborto. sí, sí. ¿Qué postura tienes? Bueno, en primer lugar, nos parece que no es un tema para tratar en una campaña electoral, porque suma más a la tan famosa y dañina grieta, ¿sí? Porque divide a la sociedad en pañuelos verdes y celestes, que tampoco es tan así, hay gente que no creo que esté de un lado y del otro totalmente. Para mí es una cuestión de salud pública. Además se habla de a favor o en contra del aborto y eso no debe ser así. Yo creo que nadie puede estar a favor del aborto, ¿no es cierto? Lo que sí uno puede estar es a favor de la despenalización para aquellas mujeres que lo quieran hacer, que hayan decidido hacerlo y puedan acudir a un hospital público a realizarse un aborto. Ujú. Pero no me parece que sea un tema para una campaña. De todas maneras, como consenso federal, lo que nosotros proponemos es hacer un plebiscito, porque nos parece que las dos cámaras en este tema en particular puede llegar a ser poco representativos, si bien, bueno, por supuesto representan a todos los ciudadanos argentinos, pero en este aspecto sería quizá mejor un plebiscito, y bueno, y por supuesto hacer una ley totalmente completa, no es solamente despenalizar el aborto, también está el médico que quiere o no hacerlo, hay una cuestión de cuidar a la mujer antes y después, ¿sí? O sea, es una cuestión integral, totalmente de salud pública, creo yo. Y en materia de reforma laboral y previsional, De reforma, sí, bueno, el año que viene se va a tratar, ¿sí? Esta famosa ley de flexibilización laboral y bueno, habrá que ver las propuestas para cuidar, ¿no es cierto?, los logros obtenidos por los trabajadores para que no cambien y no retrocedamos en eso, ¿no? ujú. Y bueno, con respecto a las jubilaciones, también, ¿no es cierto? También ha habido rumores este año de cambiar la edad, etcétera, y bueno, habrá que
que revisar esas propuestas y, bueno, tener mucho cuidado de no perder derechos adquiridos, ¿no? Así que eso, sí, eso también sé que está en agenda para el 2020. Bueno, ¿cómo completan la campaña electoral ustedes? ¿Qué tienen previsto hacer? Bueno, en este momento, estamos repartiendo boletas en todos los barrios, estamos haciendo reuniones con grupos, por ejemplo, con gremios, así con grupos de trabajadores, pero fundamentalmente esto de ir, ir a los medios también, por supuesto, hacernos conocer, porque bueno, es cierto que mucha gente no nos conoce, entonces, en primer lugar, hacernos conocer, y bueno, y estamos cubriendo tanto San Luis como el interior, haciendo llegar nuestras boletas a la gente. María Eugenia, muchas gracias por atendernos. No, gracias por llamar, Mario. Buen día. Buen día. María Sí. Eugenia Siminari, que es precandidata a diputada nacional por el partido Acuerdo San Luis dentro de Consenso Federal, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Llega a San Luis el